Plural. Todas las voces, todas las ideas. Buenas tardes, bienvenidos a Plural, una edición más como todos los sábados a las 3 de la tarde. Mi nombre es Alejandra Rochín y estaré con ustedes por la siguiente hora, al igual que mi compañero, el conductor principal, Pablo Yáñez. El día de hoy hablaremos de las religiones o la religión en el siglo XXI. Vamos a hablar sobre la situación, qué es lo que le esperan a las religiones en este país y en el contexto global. Vamos a hablar sobre las particularidades de nuestra región y en general qué es lo que los jóvenes esperan y cuál es el concepto de los jóvenes de la religión en este momento. Tenemos como invitados hoy a Rosario Ramírez. Rosario, bienvenida. Ella es coordinadora de ProJu. Es un proceso juvenil, creo que las siglas son un proceso juvenil vocacional. Bienvenida, Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Rosario, ¿nos puedes hablar un poquito acerca del trabajo que haces tú con jóvenes o qué es cuál es tu incidencia sobre los jóvenes con respecto a la religión? Sí, claro, nosotros trabajamos con jóvenes entre 17 y 28 años. Se trabaja un proceso de 5 etapas en las cuales el joven aprende a discernir y a buscar cuál es su vocación, a qué fue llamado. Este proceso es tal cual de la religión católica. En general hacemos un retiro cada mes y esto incluye también, nos damos una semana de misiones en Semana Santa. Entiendo. Bueno. Más que nada, primero que nada quisiera hablarles sobre el contexto de religiones en el país. En el país, según datos del INEGI, con nuestros datos un poco atrasados, se podría decir, o es los datos más cercanos y más recientes que se tienen, es el censo del 2010, en específicamente de preferencias religiosas. Las preferencias religiosas nos arrojan que el 82.7% de los mexicanos se consideran dentro de la religión católica, seguido del 5%, que representa también un número grande, es diferentes tipos de evangelistas no especificados en general. Le siguen los testigos de Jehová y le siguen otras religiones, le sigue los cristianos sin especificar. Los protestantes también representan un porcentaje grande dentro de los no católicos, también es el 4%, y religiones judaicas, por ejemplo, el judaísmo representa solamente el 0.1% de la población. Esto tiene que ver con el contexto histórico en el que se desarrolla México. Y pues obviamente desde el proceso de la conquista, la manera que se evangelizó al país, pero en la última década se ha visto una movilidad de religiones muy grandes. Muchos factores pueden haber sido los causantes, pero según datos de la encuesta nacional de religiones y creencias, nuestra región, que es la región noroeste, que comprende Sonora y Baja California, es una región con un elevado cambio religioso. Tanto la región norte y la región sur son las regiones donde más varía este tipo. O sea, que nuestro país no se puede definir precisamente como un país 100% homogéneo en cuanto a las preferencias religiosas, sino que hay regiones donde se concentran más ciertos grupos y hay regiones donde se concentran menos. Algunas de las teorías por las que se explica el cambio religioso es que nuestro país es un país que alberga y dispersa migrantes. Entonces vienen las personas con sus propias creencias y entonces es una ciudad. Tijuana es una ciudad, como se le llama a veces, la población es flotante, entonces no hay el mismo arraigo y no hay lo mismo tradición y la misma historia de la ciudad, y las personas pues optan por diferentes religiones. Rosario, primero que nada también quisiera apuntar que las religiones en nuestro país están es un país, nuestro país, pues como lo había mencionado desde un principio, es un país mayoritariamente católico.
me faltó mencionar que el 5% de nuestra población en el país se considera sin religión, que es algo que este es un estudio de 2016 que realizó el COLEF y realizó diferentes colegios de investigación de ciencias sociales en México. Es la cifra pues más elevada que se ha dado. Rosario, ¿nos podrías platicar un poco acerca de tu percepción acerca del cambio religioso? ¿O tú crees que los jóvenes están involucrados de igual manera que hace unos años con la religión? ¿O qué es lo que tú has percibido en tu trabajo con jóvenes de la convicción, no fuera de la convicción de las creencias, de la percepción de las personas acerca de las actividades seculares o de todo este tipo? ¿Cuál es lo que tú has manejado o qué es lo que tú has visto? Pues mira, creo que actualmente estamos en una sociedad en la que es difícil que un joven lleve la religión a cabo, que sea que esté 100% convencido de alguna religión. Sobre todo por los cambios que ha habido. Estamos en una sociedad en la que pues vaya, el mundo nos vende como el vive el momento, que todo sea como hacia el individualismo, y difícilmente un joven se compromete. Entonces, el joven ahorita está en una situación en la que tiene que dividir su creencia religiosa, pero también su convicción. Entonces un joven no se compromete tan fácilmente. Es más fácil que un joven se comprometa al activismo que a una religión, sobre todo porque en muchas ocasiones, pues vaya, los dirigentes de las religiones pues tienen algunas o tienden más bien a no dar un testimonio como tal de una religión en específico o de vivir su vida con coherencia. Entonces a un joven es mejor o es más atractivo una actividad como de colaboración con la sociedad que en la religión. Tal es el caso de lo que pasó en el último temblor en México, ¿no? Que los millennials se dieron a reconocer por la ayuda y la colaboración que hicieron del activismo, que en una religión. O sea, es más fácil, o se vio mucho más evidente esta colaboración que tuvieron que en algún evento católico incluso, ¿no? Gracias, Rosario. También mencionando acerca de la gente que pertenece a las religiones aquí en México, como había mencionado antes, la religión no se puede explicar en México 100% homogénea. O sea, las regiones, como tenemos masas flotantes en todas las regiones de México, también son masas que se identifican con diferentes religiones. La región de Baja California, creo, Pablo, que es una de las regiones en las que se ve más diferencia en cuanto a las preferencias religiosas, es donde hay más gente con... el promedio nacional de gente que pertenece a una religión es del 95%, en cambio en Tijuana es del 92%. Todo varía en Tijuana, en Baja California, todo varía en la región de Baja California, y hay más pluralidad de religiones, y hay más... es una población mucho más diversa en cuanto a las religiones. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Pensé que me ibas a saludar. Sí, disculpas. Hola, buenas tardes. Un saludo a nuestra invitada. Quisiera preguntarle sobre cuál es la función social que actualmente tiene la religión. En siglos pasados, por ejemplo, durante la conquista de América, la religión cumplió una función uniformadora en cuanto a la población. La gente que venía de Europa tenía una fe distinta a los que estaban aquí, y históricamente las sociedades han utilizado, no me refiero por parte de los que practican la religión misma, sino que desde el Estado se ha utilizado la religión, por ejemplo, en este sentido, para generar una sociedad uniformadora. Y desde cierto punto de vista también eso ha evitado ciertos problemas. Por ejemplo, en Europa, cuando surgieron los protestantes, hubo guerras muy sangrientas por religión, y en este caso el hecho de que se haya uniformado la religión
la sociedad bajo una religión, pues redujo el caer en esos riesgos. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la sociedad, las sociedades se han vuelto más seculares, pues ha habido mayor pluralidad en cuanto a las profesiones de fe. En ese sentido, ¿cuál es la función social que tiene la religión durante nuestra época? Evidentemente la religión ya no es utilizada, al menos en esta parte del mundo, como instrumento de conquista, como instrumento tampoco, pues por parte, no oficial, por parte de un grupo político, ni tiene ese tipo de funciones. ¿Cuáles son las que tendría en la actualidad la religión? Bueno, hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia que hemos trabajado con jóvenes, la función, el objetivo es buscar una sociedad más justa, fraterna y solidaria, ¿no? A través de acciones concretas, a través desde donde yo estoy trabajando, desde este proceso, a través de asociaciones incluso que son también religiosas, ¿no? Entonces buscar una sociedad que sea justa, que sea más fraterna, en solidaridad constante. Claro, y aquí viene la segunda parte de la pregunta que quisiera hacer. En ese sentido, la religión sirve, pues en este caso pues la tuya, pues, seguramente la de varios más, la que cada quien profesa, pues para generar obras de bien. Es decir, el que tener una sociedad más justa, más fraterna, pues es algo que independientemente de nuestra religión o no religión, todos podemos estar de acuerdo. La pregunta es, la religión se distingue como motivante para realizar estas actividades? Es decir, buscar una sociedad más justa, más fraterna, puedes tener el impulso, como mencionaste, desde el activismo, desde las convicciones políticas, desde las actitudes cívicas, pero ¿qué se diferencia esta construcción de una sociedad más justa, fraterna, en la cual, insisto, varios y creo que todos podemos coincidir, pero cómo se diferencia esta búsqueda de una sociedad más justa y fraterna desde el punto de vista de jóvenes que están agrupados y unidos por compartir una misma fe, que por jóvenes que comparten, por decir, alguna ideología política? ¿Cuáles serían, digamos, lo que tú notarías como características propias de tu participación por una sociedad más justa y fraterna desde tu religión? Bueno, es evidente, nosotros tenemos una creencia en este caso es Jesús, es la iglesia, tal cual, nuestro credo. La diferencia es que el activismo se queda ahí. Nosotros creemos que hay una misión más allá de hacer una acción o de colaborar en alguna situación, en alguna emergencia. Vienes a algo al mundo, ¿no? Nuestra creencia es esta: tú tienes una misión y viniste a cumplir esa misión en el mundo, ¿no? Entonces, buscar y descubrir a través de diversas herramientas a qué fuiste llamado. Entonces sería trascender. Claro. Trascender. Y recuerdo, aquí hemos tenido pues invitados de distintas formas de pensar, y recuerdo un amigo que decía que los comunistas buscaban ofrecerle el cielo, o digamos el paraíso, pero no en la muerte, sino durante la vida. Pero ninguna ideología política, Rochi, puede ofrecer o organizar a la gente con el objetivo de trascender más allá de su vida. Y esa es una diferenciación que creo que en esta época en la cual los jóvenes buscamos todo inmediato, más material, incluso una búsqueda más constante del placer todo el tiempo. Si hacemos un recuento de la semana y el domingo nos preguntan ¿cómo te fue el fin? Y contestas, muy bien, estoy pisteando desde el jueves. Y no me refiero porque sea negativo echarse una cerveza, sino que eso es lo que se busca únicamente, salir el jueves, el viernes, el sábado y el domingo para decir, tuve una semana completa y exitosa. Nos mencionaba Erich Fromm, ¿no?, en su libro de El arte de amar, las diferentes maneras en las que las personas se autorrealizaban, ¿no? Entonces había experiencias extrasensoriales, que sería eso, de las drogas, el alcohol, todo lo que excita los sentidos y lo que te da una experiencia fuera de tus sentidos. Y por tanto, el libro sexistamente, o como le llamen, también llamaba que las mujeres no buscaban tanto eso, porque las mujeres sentían su realización en el mundo al tener hijos, ¿no? Entonces, al tener hijos, ellas trascendían el mundo, entonces ya tenían un hijo, entonces ya hacían su progenie y ya no necesitaban nada más para realizarse en la vida.
Otra de las razones por las que también se podía trascender podía ser el amor, ¿no? Entonces dice el arte de amar es el decir crear algo, crear un libro, por ejemplo. El libro va a trascender después de ti, después de tu muerte vas a dejar una huella en el mundo, y que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Sembrar algo o sembrar otra cosa. Y la otra de las razones por las que decía él que buscaba la trascendencia también era de manera religiosa. Entonces la religión te ofrece creo que esa autorrealización o esa manera de tú sentir que no eres que no te acabas en el mundo, y que tu muerte no significa el final. Vamos a ir a la pausa y volvemos a Plural. Vamos a escuchar todas las voces, todas las ideas. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural. El programa nos escuchan todas las voces y todas las ideas. También para recordar que este programa lo pueden seguir a través de la 1030M de radio, verlo a través del canal 87 de Easy y en Livestream en internet para todo el mundo a través del www.pcn.si. Para nuestras amigas y amigos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del tema de jóvenes y religión en el siglo XXI. Sí, Pablo, por acerca de los links y todo esto que estamos promocionando, estamos estrenando nuestra página de Facebook, Plural en PCN. Vamos a estar haciendo preguntas en la página y vamos a estar ahí conectándonos, subiendo los programas y todo eso. Bueno, tenemos otro invitado, Isaí Villegas. Isaí es cristiano y es politólogo también. Quisiera preguntarte, Isaí, ¿cuál es la visión que tú tienes sobre la relación que tienen los jóvenes y la religión en el siglo XXI? Y específicamente los jóvenes de tu comunidad religiosa. Ellos cómo viven su religión, qué tan importante es en su vida. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre ello? Claro, ¿para dónde miro? Ahí estás bien. Ok, estoy genial, perfecto. Sí. Yo creo de manera personal que todos fuimos creados para algo más grande que nosotros mismos y que tenemos esa hambre y que todos simplemente tenemos una idea de que esto no puede ser suficiente. Por otro lado, creo que más allá de lo que la religión o lo que nosotros podamos decir, la llamada ciencia de la felicidad y esas cosas, ¿no? El hecho de que tú puedas contribuir a otras cosas, saber que ayudas a personas en necesidad, creo que también es algo que motiva a mucha gente, sentir que tienes un significado, sentir que la vida trasciende, son algunas de las cosas que yo creo que se buscan, ¿no? ¿Y los jóvenes buscan eso? ¿Qué tan conscientes están de que participan en una fe para buscar trascender? Yo creo que sí. Digo, por ejemplo, yo he conducido en Uber, sí, y en cierta ocasión me pasó que llevaba una chava y me dice, voy a tal iglesia. Y le dije, genial, eres cristiana. Y me dice, no, soy atea. Y dije, wow, no es el lugar más concurrido para ateos. Claro. Y me dice, bueno, voy a un funeral. Y le digo, qué extraño. ¿Cómo se siente ser ateo y ir a un funeral donde todo el mundo cree que dicen cosas como, ya va a estar mejor, ¿verdad? O sea, todo lo bueno ya viene y tú no lo crees. Eso es bien extraño. Le dije, ¿cómo se siente? Y me dice, se siente mal. Y yo así como de que, híjole, es que mala onda. Y me dijo algo que me quedó muy marcado. Me dijo, a veces me gustaría creer. Claro. Me gustaría poder creer. Y le digo, ¿y por qué no crees? Me dice, no puedo. Desde no sé dónde la escuela, algunos maestros me presentaron algunos libros, los leí y me di cuenta que la religión y Dios no tenía sentido. Yo siento cierta carga por los ateos intelectuales y por los ateos emocionales, personas que un día creyeron y dijeron, pero ¿por qué se murió mi sobrinito, mi primo ahogado? ¿Verdad? Personas que creían, pero simplemente tienen preguntas o emociones que no pueden explicar. Pero en lo general, digo, si aún esta chava atea, siendo atea, sí, quería creer, yo sí creo que tiene un deseo de trascender, o sea. Claro, gracias. Sí, Rosario, en ese mismo sentido, con los jóvenes católicos con los que has trabajado, pues la comunidad religiosa a la que formas parte, ¿cuál es la visión que ellos tienen sobre el papel de la religión en su vida en esta época?
Pues como comentaba al principio, ¿no? Es difícil porque la sociedad te vende tal cual, vive el momento, sé tú mismo, solo tú importas y nos invita a un individualismo total. Entonces, es difícil que ellos se sientan atraídos hasta cierto punto. Quienes están realmente comprometidos saben que vinieron algo al mundo y que su vocación tiene que definirse, pero quienes realmente son jóvenes que no están comprometidos o que por tradición creen, es difícil que se enganchen, es difícil que crean, que tengan fe y que quieran buscarle un sentido. Pero aquellos que con los que hemos trabajado y que sí quieren y que sí están en búsqueda de algo, claro que se sienten atraídos a definir cuál es su misión, cuál es su vocación en el mundo. Y en ese sentido, ¿cómo de parte suya, no sé si implementen algún programa, alguna estrategia, pero o si tienen experiencia de cuál es ese paso o qué es lo que provoca que un joven quiera entregarle su vida a la difusión de su fe religiosa? En ese sentido, convertirse en sacerdote, como monja, o ¿cuál es el concepto correcto? De monja es religiosa. Religiosa. ¿Cuál es ese paso? ¿O ustedes intervienen en la promoción de, oye, a lo mejor tienes la vocación, sientes el llamado a entregarle tu vida a Dios? ¿Ustedes participan en ese proceso o conocen qué siente un joven para ir? Sí, claro, participamos en muchos sentidos. El proceso se enfoca, en el que trabajamos, se enfoca tal cual a descubrir tu vocación. Y no solamente para descubrir una vocación o un llamado a ser sacerdote o a ser religiosa, sino también está el matrimonio, que es una vocación también muy padre. También está la soltería. Entonces, el proceso está enfocado tal cual a que tú encuentres tu vocación, sea monja, sea religiosa, sea sacerdote, sea estás llamado a estar en soltería, a vivir en castidad, al matrimonio. Se busca a través de todo este proceso en el que nosotros trabajamos, y la Iglesia Católica no es la única herramienta que tiene, ¿no? Tiene muchísimas más herramientas, desde conventos que se enfocan a eso, desde retiros espirituales, seminarios a lo mejor. Sí, hay muchas herramientas. Nosotros nos enfocamos en este proceso de 6 meses en el que a través de ciertos retiros y va gradualmente el joven descubriendo a qué fue llamado en el mundo. Gracias, Rosario. En este caso, es ahí ustedes, desde tu religión cristiana, ¿cómo fomentan o cómo generan espacios para que un joven que siente el llamado se dedique a difundir la religión? En este caso, que sea pastor o la denominación que ustedes utilicen. Claro, digo, en general no creemos que todos tienen que ser pastores ni nada por el estilo. Creemos que de hecho la iglesia funciona como un cuerpo, y en un cuerpo todos tenemos diferentes funciones. Ojos ven, manos no sé, tocan, no agarran, oídos oyen, bocas hablan. Entonces habrá personas que desde los medios de comunicación, desde la política, desde la economía, desde la infinidad de áreas pueden ayudar a avanzar los planes de Dios aquí en la tierra. Pero específicamente respecto a las personas que van a ser pastores, que es el término que nosotros utilizamos, sí. Creo que sucede cuando ellos ven la vida de los pastores y dicen, oye, eso está bien padre. O sea, yo quiero hacer eso. Ahora, seamos honestos, no a todos nos gusta lo mismo. Tú puedes ver 5 carros que cuestan lo mismo y te gusta más uno. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay personas que pueden ver eso y decir, no, yo jamás en la vida me dedicaría a esto. Pero hay personas que lo ven y dicen, oye, esto va a ser lo mejor del mundo, ¿no? Y cuando esas personas se quieren preparar, existen varios procesos. Uno puede ser algún internado intensivo. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay lo que se llama Colectivo Ancla, ¿no? Y son 6 meses, las personas van y tienen como una introducción de lo que sería la vida ministerial. Pero ya si te quieres preparar a profundidad y todo ese rollo, pues hay institutos que normalmente están entre 3 y 4 años. 3 y 4 años para ya poder ser pastor y dar misa. Ajá. ¿También para eso? También existen los laicos, ¿no? Que es un término utilizado para aquellos que no tienen una preparación oficial, pero igual que los músicos, hay gente que nunca estudió y es muy buena. Ya, correcto. Gracias ahí. En ese sentido, quisiera preguntarles, ¿cuál es la visión que tienen de la sociedad, de los problemas que tiene nuestro país? Desde el punto de vista de su religión, porque hago hincapié en esto porque en México, desde el siglo XIX,
al triunfo de la guerra de reforma, se planteó un concepto de la vida pública donde no se menciona a Dios. Es decir, Dios, tu religión, tu fe, tu profesión de fe, lo cualquiera que ésta sea, se limita al ámbito privado, incluso íntimo. Recordemos que en la presidencia de Plutarco Elías Calles, en la Guerra de los Cristeros, la celebración de misas estaba prohibido hacerla al aire público, era únicamente dentro de los templos y en casas. Y cuando vino la Guerra de los Cristeros, únicamente en las casas. Y tenemos este antecedente en México, que si algún representante popular, algún legislador, algún gobernante menciona al final de un discurso incluso que Dios te bendiga, hasta luego, o alguna referencia a su fe, y él habla de que yo hago este programa o aplico estas políticas, pues porque hay que hacerlo y las leyes me obligan, pero también porque parto de una motivación religiosa personal. Y se ve mal, pues en México se persigue y se castiga, para eso tiene razones históricas y lo que queramos, pero es algo que pasa. Entonces, por lo regular, cuando discutimos de política o de los asuntos públicos o de los problemas sociales, siempre se hace desde una perspectiva donde no se habla pues de la religión, no se incorpora yo en mi misa considero esto y a partir de lo que me enseñaron aquí, pues tomo lo mejor y lo aplico para tener esas ideas. Eso quisiéramos preguntarle. ¿Ustedes cómo opinan sobre los asuntos que tenemos en nuestra sociedad desde su perspectiva de jóvenes, pero que son cristianos, que son católicos y que sí tienen una visión de la sociedad a partir de lo que han recibido en su formación, indudablemente? Igual, lo haríamos como después de la pausa. Vamos a ir a la pausa, Sí, me extendí en la pregunta otra vez. Entonces, discutiremos eso en la pausa. Vamos a preguntarles eso y sobre otros temas, por ejemplo, ¿qué opinan del matrimonio? ¿Qué opinan del sexo antes del matrimonio? En fin, diversos temas que pueden ser interesantes para la discusión. Vamos a la pausa y volvemos a Plural. Probamos, escuchan todas las voces y todas las ideas. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Hoy estamos, para los que nos están sintonizando, estamos hablando del panorama de las religiones en el siglo XXI en nuestro país. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la 1030 AM. Estamos en el canal, la señal 87 de Easy, y estamos en el live stream en psn.si. Según la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas realizada por realizada y con fondos de CONACYT, pero realizada por diferentes colegios de estudios sociales en México, el 75.3% de las personas en México creen que las religiones están en contra de que las religiones participen abiertamente en la política electoral. Es decir, que las personas, igual está prohibido por la ley que den una opinión pero la pregunta es muy abierta. Entonces la percepción de las personas en contra de la participación política de las religiones como tal, o de tener una posición sobre tal candidato u otro, creo que viene respondiendo a las reformas, como habías mencionado, las leyes de reforma y todo esto, el que se percibe mal que los líderes de las religiones tomen una posición con respecto a algún candidato. ¿Nos podrías platicar un poco, Isaí, sobre esta percepción de que lo religioso y lo político no se debería de conjuntar? Claro, yo creo esto, yo tengo ideas bien raras, yo sé que nadie piensa igual que yo, y lo que voy a decir no representa la fe cristiana, ¿verdad? Pero no sé si tú te acuerdas o si estoy inventando algo, pero en Grecia no todas las personas podían votar cuando la cuna de la democracia, ¿no? En realidad eran puros hombres y eran personas muy preparadas. Yo tengo una idea muy similar ahorita, o sea, yo pienso que las personas preparadas, y solo hombres, las personas preparadas, no mujeres. Creo que ciertas personas con cierta preparación deberían ser encargados de tomar ciertas decisiones, porque miren, la otra vez estaba cargando gasolina y le pregunto a un don, a la persona que me llenaba el tanque, oiga, ¿por quién va a votar?
Y me dice, pues por el Movimiento Ciudadano. Es el del Obrador, ¿no? Dije, ching. O sea, cualquiera de los dos que quiera está bien, pero no sabe cuál es el que quiere. Claro. Y eso me mortifica un poco, ¿me explico? Por ejemplo, yo creo que un cristiano, un musulmán, un ateo deberían tener derecho a postularse, pero no creo que como ciudadanos debiéramos votar solo porque alguien nos representa en nuestra religión. Yo no votaría por alguien que es cristiano solo porque es cristiano, a menos que en serio me gustaran sus propuestas. Pero la verdad es que sí, la gente sí es así, ¿verdad? O sea, la gente dice, yo soy cristiano, él es el bueno. Y no siempre es así, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, yo sé que sería muy extraño que las personas inteligentes tuvieran un buen corazón y decidieran tomar decisiones que beneficien realmente al pueblo. Entonces se supone que lo más lógico es una democracia como la que vivimos actualmente y no como la de los inicios de Grecia, donde todas nuestras voces valen lo mismo, porque como ciudadanos tenemos el mismo valor, creo en eso. Pero, híjoles, es como si en una casa están 3 niños del kinder, está papá y mamá, y entonces papá que pone la mayor parte del dinero y luego también mamá, y entonces los 5 votan y deciden que van a gastar el dinero en dulces, y los 3 niños ganan, porque aunque papá y mamá ponen más dinero y tienen más edad, los votos de todos valen lo mismo. Correcto. Qué loco, ¿no? Esa es la visión mía, no de cristianismo. Personal. Claro. Rosario, ¿cómo ven ustedes la sociedad mexicana desde su perspectiva católica? Bueno, hablar por toda la sociedad mexicana o por todo el catolicismo no puedo, ¿verdad? Igual, creo que tanto un tema como el otro, política, religión, son temas complicados porque van en lineamiento de lo que tú crees finalmente, ¿no? De tu convicción, tanto como ciudadano como de creyente. Entonces, creo que es difícil que alguien con un puesto público pueda decir, soy católico, soy cristiano, soy de tal religión, porque automáticamente se malinterpreta, ¿no? Incluso en los trabajos, a mí me pasa, ¿no? Yo no puedo, por mi puesto, por mi posición en la que estoy, hablar de religión. Entonces, desde ahí se va marcando la sociedad cómo va cayendo en esta dinámica. Entonces, es difícil que un político, que se acepte en general en la sociedad, que un político, que una persona con un cargo público hable de religión o profese una religión. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Hay quien habla más de su convicción de ser con acciones, con testimonio, que diciendo soy de tal religión, o soy cristiano, o soy católico, o soy de aquí o de allá. Hablan más los hechos que las palabras. Claro, por supuesto. En ese sentido, pues creo que sería interesante preguntar sobre distintos aspectos que como jóvenes estamos un poco más relacionados a ciertos temas y por ejemplo quisiera preguntarles en ese sentido, ¿ustedes qué opinión tienen sobre el matrimonio igualitario, que exista, que se permita que parejas del mismo sexo puedan contraer el matrimonio civil? No, obviamente el religioso, pues cada religión tiene sus propias reglas, pero me refiero, ¿qué opinión tienen de que personas del mismo sexo puedan alcanzar el matrimonio civil, que puedan formalizar esa unión? Entonces, no sé, con quién quisiera expresar su opinión primero. Isaí. Ok, va. Sí. Yo creo que desde un punto de vista político, como lo dije ahorita, pues todos tenemos derecho a ser felices, ¿no? Y a tener los derechos que queramos. Entonces yo creo que si una persona quiere vivir con otra persona y compartir su vida con ella, quien quiera que sea, debería tener derecho a ello. Desde el punto de vista religioso, creo que tiene una idea de lo que yo pienso. Sí. Pero yo creo que aunque mi religión pueda creer algo, no puedo imponérselo a todos, porque es mi fe, mi creencia, que no puedo imponerle a ellos, así como ellos tampoco deberían intentar imponerme a mí algo. ¿Me explico? Claro, y así de vuelta. Rosario. Pues creo que aquí tiene que ver mucho la tolerancia, ¿no? Hablando religiosamente, pues evidentemente la religión o las reglas en las que estamos, pues dicen no es normal, no está bien, es antinatural, etcétera, etcétera. Sin embargo,
hablar de cristianismo, de creer en un Dios que no te juzga y no te critica, pues claro que incluye también hablar de esas personas que deciden hacer vida de otra manera diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, personalmente creo que no es ni estar en contra ni tampoco a favor, es decir, respetar, tolerar, es su decisión, saben ellos por qué lo deciden, y creo que si Jesús estuviera en esos tiempos no los iba ni marginar, ni criticar, ni decir ustedes no, al contrario, ¿no? Buscaría un poquito más allá de por qué o para qué. Claro. Sobre la misma línea de estos temas controversiales y a lo mejor que están en vogue ahorita entre los jóvenes, entre los millennials, entre todos nosotros que a lo mejor buscamos tanto un cambio o buscamos nuestros derechos como tales. Históricamente el matrimonio religioso o en general, históricamente se ha visto no como una paridad, o bueno, a lo mejor es mi percepción, no como una paridad, sino recordemos por ejemplo la epístola de San Pablo. Es esta lectura que se le daba antes de los matrimonios que decía que la mujer debía de estar siempre al servicio del hombre, y no era una interpretación, realmente es lo que dice la epístola. Y hay muchas personas que antes creo que se leía como de cajón y ahorita lo deciden leerlo o no. Todo este papel de la iglesia de darle no mucha participación a las mujeres en ciertas religiones, no sé si en la que ustedes procesen, no hay los mismos cargos para mujeres que los mismos cargos para hombres, contraste a lo que nosotros estamos impulsando o lo que se está impulsando en general en la vida política, y es la participación de las mujeres y la representación política de las mujeres en distintos ámbitos. ¿Cuál es el papel de sus religiones en cuanto a la equidad de género y la representación de las mujeres en la vida pública? Bueno, creo que estamos en una sociedad muy cambiante. No hay, actualmente no hay como esta marginación, tal cual. Más bien depende de cada quien, ¿sí? Independientemente de si es cristiano, católico, musulmán, el hombre machista es machista por tradicionalismo, ¿no? Entonces, y ahí es donde limita el derecho de la mujer, o el que la mujer sea libre y que tenga más derechos y que no esté solamente al servicio del hombre, como lo dices, ¿no? Creo que como iglesia estamos en un proceso de cambio también, que en el que se valora a la mujer igual que se valora al hombre, y cada quien tiene sus funciones, sí, pero el valor es el mismo. Correcto. ¿Es ahí? Yo en general creo que el valor de los hombres y de las mujeres igual, es el mismo, pero sí creo que somos diferentes. Me explico, y digo, obviamente lo somos. No solo biológicamente, creo que en muchos aspectos somos distintos. Eso no hace que uno sea más valioso o más importante que el otro, pero sí creo que nos va llevando de una u otra manera a funciones distintas. Y respecto a cuán vistoso puede ser alguien o qué posiciones de poder puede adquirir, creo que sí tiene mucho que ver luego con malinterpretaciones de algunos textos, ¿no? Porque muchas veces terminamos permeando lo que leemos por medio de nuestra cultura. Por ejemplo, en la Biblia yo pienso que hay muchas cosas que son indicaciones, son órdenes tal cual, y luego vemos tradiciones, vemos cultura, o sea, vemos cómo era el pueblo hebreo, o sea, que está bien, o sea, pero era parte de una cultura que ni siquiera creo que una sea más válida que otra. Esas son las culturas, o sea, son diferentes. Tú puedes irte a Europa, a Asia, a Cuba, a Sudamérica, aquí, te vas a dar cuenta que hay cosas que son diferentes. Y no es que uno sea mejor que otro, simplemente somos diferentes. Tuvo su propósito en su momento. Correcto. Quisiera preguntarles, ¿ustedes condenan cualquier tipo de aborto, de interrupción del embarazo? ¿Cuál es la postura que tienen al respecto de este suceso?
Bueno, creo que no somos nadie para condenar nada, ¿no? Para empezar, más bien yo personalmente sí diría que no tenemos el poder o la decisión no tendría que ser nuestra, ¿no? Si una mujer sale embarazada, pienso que es por algo, ¿no? Y que sí está mal que la mujer interrumpa el embarazo, pero condenarlo como tal, pues no, porque finalmente es decisión de la persona abortar o no. En general la religión sí está en contra del aborto, pero finalmente al finalizar el día no se va a juzgar ni se va a apedrear a la mujer por haber abortado, ¿no? Al contrario, se busca, hay grupos en este caso que buscan que la mujer trascienda también en eso, ¿no? Es decir, si hay alguna mujer que abortó, también hay alguna especie de sanación, porque finalmente, aunque fue decisión de ella, de la mujer que haya abortado, al final de cuentas tiene una consecuencia con ella misma, ¿no? Viene una serie de problemáticas también personales, ¿no? Culpa, a lo mejor, cosas que no sanan y que van arrastrando. Entonces, al final de cuentas, ella lo decidió y el problema va a ser de ella, ¿no? Porque ella tendría que trabajar con eso. Gracias, Rosario, ¿es ahí? Bueno, parte de lo que yo creo es en tantas facetas, ¿verdad? Sí. Pero algo parecido a lo que comentan aquí ya es que te podemos decir que creemos que algo es bueno o malo, pero sí también creo que nuestro trabajo no es condenar a la gente, me explico, sino decir qué es lo que creemos. No estamos a favor del aborto, definitivamente, pero digo, el mismo Jesús dice que no haya venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, digo, yo me imagino por lo que debe pasar alguien cuando está pensando en la idea de un aborto, porque quizá es joven y dice, todos mis planes se van a truncar. Imagínate tener que empezar ya voy a dejar la escuela, voy a conseguir un trabajo que no quiero y lo voy a hacer toda mi vida. Es como cuando vas en el metro de Ciudad de México y ves los rostros de las personas en el metro. Y ves a esas personas como diciendo, voy a un trabajo que no quiero y sé que lo voy a hacer toda mi vida. ¿Han visto ese rostro? Y ahora puedes pensar en, voy a ser un papá en un tiempo que no quiero, una mamá en un tiempo que no quiero, voy a arruinar mis planes, voy a tener que mantener a alguien que no quiero mantener. Debe ser bien difícil. Claro. Pero aún así no estamos a favor del aborto, ¿verdad? Pero no condenamos a... Claro, pero mi pregunta iba en el sentido, pues, su postura sobre el suceso en sí, pero en cuanto a la penalización del mismo. Es decir, una cosa es que alguien lo pueda condenar en lo personal, en su vida privada, pero mi postura iba en el sentido de, ¿consideran que es correcto que una mujer que aborte a X mes, por X motivo, tenga que ir a la cárcel? Pregunto porque actualmente en Baja California hay mujeres en Mexicali presas por haber interrumpido ilegalmente el embarazo. Baja California es de las pocas constituciones locales que protege la vida en el artículo 8 de manera expresa desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces estas personas están en prisión y la pregunta es sobre si coinciden con el hecho de que debería de acarrear una pena legal o cómo tratar este caso, porque yo estoy de acuerdo que cada quien puede estar a favor o en contra expresamente de eso en su vida privada, porque cada quien tiene el derecho a pensar en eso. Pero la pregunta es las leyes que existen actualmente. ¿Ustedes coinciden o creen que no es correcto que pues se les termine mandando a la cárcel después de esta experiencia? Porque es lo que sucede actualmente. Sí. Pablo, mujeres pobres. Claro. Quería mencionar ese punto porque las personas que llegan a estar condenadas son las personas que menos recursos tienen para realizarlos, las personas que a lo mejor mueren desangradas porque no tienen el acceso a uno. Y son las mujeres pobres, porque las mujeres ricas todos cruzan, y las que no pueden cruzar, aquí hay muchos centros privados y es un secreto a voces que lo pueden realizar. También. O sea, van a la Ciudad de México, ¿no? Pero por lo general las mujeres presas son pobres, o sea, va ligado a la desigualdad, ¿no? Entonces... Rosario. Bueno, creo que influyen muchos factores, ¿no? Bien lo dice Alejandra. Son mujeres en general presas, entonces... de mi punto personal, que ya sale tal cual de la religión, ¿no? Ya es un poco más político el asunto. Entonces, yo creo que no, claro que no deberían de ser, estar presas, al contrario, ¿no?
viéndolo desde el lado religioso, pues es Jesús, o al menos el Jesús que yo conozco es un Jesús que te perdona y que te redime, ¿no? Y que si cometiste algo que no está bien, pues tú tienes que pasar por un proceso como de duelo, ¿no? Y suficiente es con que la mujer haya abortado como para que la encierren todavía. Entonces, personalmente creo que no debería. Gracias, Rosario Isaí. Wow. Yo tengo ideas bien raras de la vida, ¿verdad? Pero yo creo que cada sociedad debe tener derecho a establecer sus leyes. ¿Me explico? Por ejemplo, hasta donde yo sé, en México no hay pena de muerte. No. En Estados Unidos sí. No en todos los estados, no por cada cosa que hagas, ¿no? O sea, pero ellos lo deciden de esa manera. Si Baja California tiene esas leyes, por alguna razón surgió, sé que la sociedad va cambiando. Sí, pero las leyes se cambian, se reforman. Pero lo que sí me parecería injusto en todo caso sería que en una misma sociedad se iba bajo diferentes parámetros por tu estatus social. O sea, que si tienes bueno, tengo dinero, me voy a Ciudad de México o a otro lado, lo que sea. Tú eres pobre, tú sí vas a la cárcel. Exacto. Sí, en ese aspecto sí. Bueno, vamos a despedir. 20 segundos, algún mensaje que quieran dejar a los jóvenes sobre la religión, sobre la opinión que tengan ustedes, sobre tener una vida religiosa, una profesión de fe. Bueno, en general creo que hablando en términos generales, no necesitamos estar peleados con una religión con otra, ¿no? Eso sí me gustaría como dejarlo en claro. Los jóvenes estamos en una época en la que tenemos muchísima libertad de creer en lo que querramos. Entonces, al final de cuentas, el que creamos en alguna cuestión no nos hace estar peleados ni divididos, y creo que tendríamos que buscar esa parte también, aunque creamos en otras cosas, estar en función de una sociedad más justa. Creo que tendría que ser nuestra misión final. Gracias, Rosario Isaí. Ya para despedir. Creo algo similar, creo que deberíamos de buscar a Dios más que una religión en particular. Ok, gracias Isaí. Pues esto fue Plural. El siguiente sábado hablaremos de la gentrificación de la zona centro de Tijuana. Va a estar bueno. Esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias. Plural. Todas las voces, todas las ideas.